Hola a todos, soy Edwin Arteaga. Bienvenido a tu canal, La Nave de Teseo, un espacio donde navegamos a través de libros, personajes, arte, mitología y muchos temas más. Hoy hablaremos acerca de libros, de la literatura y la escritura. Jorge Luis Borges dijo: de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Señala, los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es una extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, que son extensiones de su brazo. Pero dice Jorge Luis Borges, el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. El libro ha sido amenazado a través de la historia. Si nosotros revisamos bien, nos vamos a encontrar con regímenes totalitarios que los han perseguido, que los han prohibido, que los han llevado a la hoguera. La literatura se ha ocupado de esto por medio de varias distopías. Ejemplo, nosotros tenemos la obra de George Orwell, que es 1984, y otra obra, la de Bradbury, cuando es Fahrenheit 451, pero no quiero abordar la lectura, la escritura desde esa óptica. Más bien quiero hacerlo de una manera más personal, más íntima, a partir de mi propia experiencia. Y la pregunta que tenemos que ver es por qué leer y también por qué escribir. Para esto pueden haber muchas respuestas ingeniosas, profundas, llenas de significado. De verdad que soy incapaz de dar una respuesta semejante. Pero puedo decir lo siguiente, repito, y esto es muy, pero muy personal, y es que la lectura nos infantiliza. Cuando digo esto no puedo evitar recordar ese pasaje bíblico donde Jesús dice que hay que ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Yo creo que al decir ser como niños se está refiriendo básicamente a dos cosas. La primera es esa predisposición natural de los niños para creer en todo. Y la segunda, a usar ese poder de la imaginación. Esto significa para mí, aclaro, que leer es un acto de fe. No es casualidad que el verbo creer se conjugue igual que el verbo leer. Yo leo, yo creo, tú lees, tú crees, nosotros leeremos, nosotros creeremos. Cuando el escritor de ficción te describe un dragón que se acerca para escupir fuego y quemar un personaje, nosotros no dudamos de eso, no lo cuestionamos, no cuestionamos que los dragones existan o no existan. En ese momento nosotros leemos plenamente convencidos que el dragón lo va a quemar y que nosotros lo vamos a sufrir, lo vamos a padecer, lo vamos a lamentar. Es así. El que se pasea por las páginas de un libro, se abandona a un autor, decide confiar en él y deja que lo guíe palabra por palabra, línea tras línea, párrafo tras párrafo. En otras palabras, quiero entender que la invitación de Jesús debe ser leída como: si quieres ser como un niño para entrar al reino de los cielos, entonces lee, cree, imagina. La vida no es la que vives, sino la que recuerdas, como dijo Gabriel García Márquez. Leer es un acto de fe, es confiar en un desconocido, alguien que nunca verás, que no sabe de tu existencia, quizás, pero que escribe para ti. Ahora, mientras que para mí leer es creer, quiero pensar que escribir es crear. El que escribe es capaz de crear un mundo, juega con su imaginación, juega con su memoria y lo hace convencido que en algún lugar del mundo encontrará un lector hambriento que lo espera y del cual esperará una sonrisa, una lágrima, y ese solo hecho por sí solo justifica el esfuerzo. Ya hace algún tiempo recomendé la obra El infinito en un junco de la escritora española Irene Vallejo. Creo que es de los ensayos que ha mejor escrito de los últimos años en toda la literatura universal. Es una obra sencillamente maravillosa que nos habla precisamente de esto, de ese viaje a través de la historia de los libros. Yo quiero contar mi experiencia particular de cómo me convertí en un lector. Yo soy hijo de dos personas. Mi padre era un licenciado en lenguas modernas, ya jubilado, y mi madre una mujer que se dedicó siempre a tejer. Y como tejedora, yo cuando leía el libro El infinito en un junco, la recordaba. Para mí es difícil no pensar en ella sin imaginármela tejiendo, y precisamente Irene Vallejo explica que la palabra texto viene precisamente de textil. Y mientras tejía,
Siempre estábamos nosotros a su lado escuchando historias. Recientemente le pregunté qué diferencia había entre tejer y coser. Me sorprendió la manera como me respondió cuando me dijo que mientras que tejer significa traer algo a la existencia de la nada, para coser se parte de algo que ya existe. Entonces, para mí esa fue una respuesta bastante maravillosa. Entonces, he recibido esa influencia de parte de una persona a quien considero una contadora de historias y mi padre, que como dije, era un licenciado en literatura. Eh, Mi padre tenía una pequeña biblioteca que siempre tuvo en casa de mi abuela. Y en esa biblioteca yo conocí los principales autores de ese periodo conocido como el Siglo de Oro español, entre muchos otros. Ahí me encontré con Lope de Vega, con Tirso Molina, con Garcilaso la Vega, con Quevedo, también con autores como Cervantes. Allí me encontré con obras como el poema del Miocid, me encontré con obras como el Lazarillo de Tormes, ahí me encontré con Don Quijote de la Mancha, entre muchas otras. De hecho, me encontré con un autor que se llama José María Vargas Vila, del cual mi papá tenía la mayor parte de la obra, pero paradójicamente yo pasé por primaria, bachillerato, universidad, posgrado, y nunca en ninguno de esos escenarios me hablaron jamás de José María Vargas Vila. Yo estaba convencido que por encontrarse rodeado de ese cúmulo de autores españoles, era un autor español, y tiempo después descubro que es un autor colombiano del cual poco o casi nada se habla hoy día. Entonces en ese medio, ese ambiente crezco y me empiezo a forjar como un lector. Luego de eso, cuando empiezo mi formación universitaria, yo soy abogado de profesión, empiezo a encaminarme ahora en otro tipo de lecturas. Digamos que son las lecturas correspondientes a mi quehacer profesional, a mi formación como abogado. Y si bien no me desprendí de la literatura de un todo, centré principalmente mis esfuerzos en leer esta clase de obras. Entonces, mientras que la lectura del derecho era hijo del compromiso, la lectura de la literatura era hija del amor. Y así empecé cada vez más y después con el tiempo retomo nuevamente mi lectura, principalmente por los clásicos. Soy un enamorado de los clásicos de la literatura, aunque también he procurado introducirme en la literatura, en la lectura de obras contemporáneas. Y pues bien, a lo largo de todos estos años venía haciendo un esfuerzo conmigo mismo, peleando internamente, y era la necesidad que tenía o que quería de producir una obra. Yo quería escribir. Sentía que tenía cierta inclinación y sentía que además que habiendo leído a lectores de la talla de Jorge Luis Borges, de Kafka, de Dostoyevsky, de Virginia Woolf, de Jane Austen, de Mary Shelley, de Francis Scott Fitzgerald, entre muchísimos otros que he tenido la oportunidad de leer, pues podía atreverme a producir. Durante el tiempo que estuvo la pandemia siempre tuve ese anhelo en mi corazón. Un día, estando en plena pandemia, mi padre me dice: ¿cuándo piensas escribir? No me vengas a dedicar un libro después que yo me muera. Mira que los muertos no leen. Y lo dijo eso en un momento en que precisamente teníamos todos noticias de personas conocidas. Creo que todos en el mundo tuvimos una persona conocida, familiar, amiga, que murió con ocasión del COVID-19. Sin embargo, con todo y eso, a pesar de que eso me despertó, no reaccioné de una manera inmediata. Pero de manera lenta entonces comencé a producir mis primeros escritos consistentes en cuentos inicialmente, y era la escritura de cuentos. Me cuesta mucho porque la disciplina que tengo para leer no es la misma disciplina que tengo para escribir. Y de esa manera empecé a escribir y a hacer este ejercicio hasta cuando llega este año 2024, y es cuando me tomo el atrevimiento de decir: ya voy a publicar un conjunto de esos cuentos que he escrito. Y es precisamente cuando hace apenas algunos días he lanzado el libro Cuentos de Luz y Sombra, entre el ocaso y la aurora, que tiene pocos días y que me siento muy contento con este lanzamiento porque ha tenido una acogida importante. Ya varias personas que lo han leído completo, no es muy largo, me han escrito y me han dado su parecer con respecto a la obra. Consta principalmente de 12 cuentos, son 12 cuentos muy cortos. Hay uno en particular, se abordan temas que para mí son inquietantes, temas como el olvido, la memoria, el tiempo, la muerte. Mezclo esto con temas mitológicos, con todo ese conjunto de cosas que a lo largo del tiempo he estado leyendo, y finalmente se produce este resultado, Entre el ocaso y la aurora,
el cual, repito una vez más, me tomé el atrevimiento de sacar a la luz. Quizás uno de los cuentos mejor logrados a mi criterio, porque me he encontrado que cada persona que lo lee tiene un concepto distinto y es totalmente respetable, cada quien de acuerdo a lo que le guste. Para mí el cuento mejor logrado es el Evangelio según Antígona, del cual pienso en alguna oportunidad explicar. Entonces, esto es el resultado de lo que la lectura ha hecho en mi vida. Me ha llevado a atreverme a poder materializar un sueño. Bien, Jorge Luis Borges decía que él no se enorgullecía de los libros que había escrito, sino de los libros que había leído. Y de verdad, tanto leer como escribir son actos maravillosos. Y es un acto de generosidad leer a un escritor que se desconoce. Un escritor desconocido y tener la confianza de acercarse a su obra, leerlo, es un gran acto de generosidad. Entonces yo aprovecho este espacio para presentarles este libro, que es una serie de cuentos, Cuentos de Luz y Sombra. Aquí voy a dejar el enlace para que usted pueda ver cómo adquirirlo. Ha sido publicado a través de Amazon. Entonces allí se encuentra este libro a su disposición en las dos versiones. Está la versión física, que es esta que tengo en manos. También se encuentra la versión Kindle. Entonces yo le invito a que lo pueda adquirir. Una vez lo adquiera, lo principal es que lo lea y nos haga saber sus comentarios acerca de él. ¿Cuál fue el cuento que más le gustó? Por lo tanto, aprovechamos una vez más para invitarlo nuevamente a que se suscriba a este canal, que active la campanita de notificaciones, que pueda compartirla con un amigo y que le pueda dar me gusta a este programa. Muchas gracias a todos. Este es La Nave de Teseo y este es para todos ustedes los cuentos de luz y sombra. Muchas gracias.